Oh maravilloso Dios de los cielos, que mi corazón pueda experimentar ese me atrajiste ante ti, Señor, con unas cuerdas de amor irrompibles que permanecen para siempre, Señor. Me trajiste ante ti con cuerdas de amor, no me pude resistir a tu llamado, Señor. Yo nací para ti, adorarte, Jesús, ser el motivo de tu canción. Me atrajiste ante ti con cuerdas de amor, no me pude resistir a tu llamado, Señor. Yo nací para ti, adorarte, Jesús, ser el motivo de tu canción. Hoy puedo vivir, me puedo alegrar al acercarme ante ti. Uno contigo seré, sentir tu amor, sentir tu calor. No hay nada mejor que adorarte, Señor. Y de todas nuestras fuerzas, Señor, dando la gracia de buscar tu rostro y dando la gracia de buscar tu corazón, la gracia de encontrarnos contigo, la gracia de conocer y entender cada día cómo fuimos amados por ti, Señor, y cómo con este amor entrañable, Señor, tú estás obrando en todas y cada una de nuestras vidas de una manera extraordinaria, hermosa, como tú te estás manifestando, Señor, sobre cada una de nuestras vidas y nos estás llevando a conocer tu corazón y estás obrando en el nuestro, Padre de los cielos. Como has dicho, de aquí yo traeré sanidad y medicina, Señor. Y tú eres el que traes sanidad para el corazón, medicina, Señor. Y el bálsamo que pones es el bálsamo de tu presencia, Señor. Nos llenas desde ti mismo, nos llenas con tu espíritu, nos llenas con tu gracia, nos llenas con tu amor, nos llenas con tu infinita y preciosa misericordia. Señor, gracias. Permítenos en esta mañana recibir, Señor, tu consejo, tus palabras. Haznos una buena tierra, Señor, donde tus palabras den fruto, donde se cumpla cada día tu propósito, Dios, donde tu palabra sea prosperada en nuestras vidas, en todo aquello para lo que la enviaste, Señor. Permite que esta mañana, Señor, con tu palabra, Señor, seamos, Señor, confortados, seamos, Señor, consolados, seamos fortalecidos, seamos renovados de una manera especial. Nuestra fragilidad es tan patente, Señor. Cada circunstancia, Señor, va desnudando lo frágil que soy. Pero Dios de los cielos, como dijo el apóstol Pablo, frente a la respuesta tuya de bástate mi gracia, que podamos decir, Señor, me gloriaré más bien en mis fragilidades, porque en ellas se perfecciona el poder de Cristo, Señor. Porque allí, Señor, es tu mano la que me sostiene, tu espíritu el que me sustenta y tu amor el que me da el aliento que mi corazón necesita. Señor, gracias por tu amor y misericordia, y dirígenos a través de tu hermosa y preciosa palabra en esta mañana. Gracias, 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 en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Muy buenos días para todos. Dios los bendiga en esta preciosa mañana. Qué bueno podernos ver, poder compartir estos momentos juntos para seguir siendo edificados por el Señor, para seguir siendo fortalecidos por su poder, por su amor, por su gracia, por su infinita misericordia, operando sobre cada una de nuestras vidas. Le invito a que vaya ya a Ageo, por favor. El libro de Ageo, en el capítulo número 2, verso número 4 en adelante.
Las palabras de Dios son tan preciosas, son tan hermosas, porque ellas vivifican nuestra vida. Y por eso necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a recibir sus palabras en nuestro espíritu, que vayan más allá del razonamiento o del mero entendimiento que nosotros podemos tener. Somos un pueblo muy urgido en que se cierre la brecha que hay entre lo que sabemos de la Biblia y cómo estamos viviendo. Pero esa brecha no la cierra el hombre, solo la puede hacer Dios. Solamente Dios puede establecer la realidad de la vida de su palabra dentro de nosotros. Por eso hemos venido aprendiendo que, como le dijo el Señor allá a Zorobabel y a Josué, no es con espada, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Todo lo que Dios desea hacer. Y que Dios confronta la realidad en la que yo estoy para poder llevarme a entender cuánta es mi necesidad de Él. Porque muchas veces nos creemos muy fuertes en nuestra capacidad. Y ciertamente nosotros vivimos en medio de una cultura afectada, influenciada por el pensamiento americano, que es el pensamiento de los héroes. Vivimos en medio de una cultura donde se busca ser héroe, pero cuando venimos a la vida cristiana, en la vida cristiana no hay superhombres, no hay supermujeres, hay hombres y mujeres sumamente frágiles que han sido traídos al encuentro de un Dios todopoderoso que obra de una manera extraordinaria en las vidas de ellos. Nos encontramos todos los días con imposibles en nuestras vidas, todos los días. Me encuentro con muchos imposibles, cuando muchas veces, como decimos los seres humanos, pelamos el cobre, ¿cierto? Y nos pasa a todos. Hay días donde se nos sale lo que no se nos debe salir, ¿cierto? Y todo eso nos recuerda toda esa incapacidad que yo tengo para vivir la vida de Dios, que no puede ser posible sino por Dios mismo, obrando dentro de mi ser y dentro de mi corazón, obrando dentro de mi caminar. Y a Geo ha venido el Señor hablando al corazón. La semana pasada hablábamos del Dios no conocido, que muchas veces adoramos a Dios, tenemos mucho conocimiento de la palabra, pero a veces un conocimiento muy limitado de Dios, porque a veces hemos estado interesados en muchas cosas, pero no nos hemos interesado por el Señor, no nos hemos interesado por Dios. Y terminamos la semana anterior aquí en este versículo número 4, donde el Señor no solamente muestra la condición, me lleva a ver cómo estoy, sino que Dios siempre nos va a brindar la salida. Eso es lo más hermoso. Los seres humanos nos pintan los problemas y nos los dejan ahí. No sabemos para dónde echar, no sabemos qué hacer. Pero lo más hermoso de Dios es que Dios siempre nos brinda la salida, y nos brinda aún la salida a todas las cosas que nosotros hemos hecho en nuestras decisiones y que muchas veces nos llevaron a cometer muchos desaciertos en nuestro caminar y en nuestra vida. Nosotros nos damos cuenta que en el huerto del Edén Dios no mandó al hombre a pecar. Dios le dio una instrucción totalmente contraria. Le dijo: de este árbol no comas, y le dio libertad de que pudiera comer del árbol de la vida, de todo árbol de los que sembró, pero que en especial pudiese comer del árbol de ¿qué? Esa es la instrucción ¿de quién? Del Señor. El hombre tomó un camino diferente al camino dispuesto por Dios, y el hombre desobedeció a Dios. La muerte absorbió la vida del hombre, pero mire que Dios viene y confronta el problema que ahora tiene. Dios se lo había advertido: el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Pero cuando vino y encontró al hombre ya en esa condición, después de haber comido el árbol, mire que el hombre fue a esconderse de Dios y Dios lo sacó de su escondite. Y no solamente, sino que el hombre salió ahora con vestiduras que no conocía. Se había hecho unos delantales de hojas, ¿cierto? Y se hizo unas vestiduras poco durables, ¿cierto? Yo siempre pienso, ¿qué le puede durar a uno un vestido de hojas? Si usted arranca una hojita de un arbolito y a los 2 días está seca, ¿cierto? Definitivamente el camino que nosotros tomamos se destiñe muy rápido, si no es Dios el que está obrando.
Y Dios viene y los desnuda de sus delantales de hojas y dice cómo los va a vestir. Dios no hizo el problema, pero cuando el problema apareció, Dios apareció con la solución y cómo llevar sobre sus hombros un problema que el hombre adquirió y que por sí mismo no podía solucionar, porque haber quedado separado de Dios era algo que el hombre por sí mismo no podía solucionar. Y ahí vemos lo hermoso de Dios. Le desnudó en qué condición quedó, pero le mostró cómo había hecho provisión y que la provisión no era nueva. Por eso la Biblia nos da testimonio de que Jesucristo es el Cordero que había sido provisto desde antes de la fundación de ¿quién? Del mundo, para rescatar nuestras vidas. Ahora sí, lea conmigo Ageo, por favor, capítulo 2, verso 4. Dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y miren lo hermoso. Yo quiero hacerles o llevarles en algo, pero yo estoy con ustedes para hacer en ustedes lo que estoy pidiendo, para hacer en sus corazones, para obrar dentro de sus vidas. Y dice el versículo número 5, algo tan hermoso: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque aquí dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y mira lo hermoso, porque el Señor ya les desnudó dónde estaba en su corazón respecto a las prioridades, dónde estaba su corazón respecto a lo que traía plenitud a sus vidas. Y ahora el Señor ha empezado a obrar. Despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y de todo el pueblo, para que empezaran a reedificar la casa del Señor que estaba en ruinas, para que empezara a ser restaurada. Y ahora el Señor mismo es el que les está hablando al corazón sobre la necesidad de tomar ánimo frente a aquello que es el deseo del corazón de Dios. Porque en cierta manera esta carta de Ageo es muy corta. En versículos, en capítulos y en el espacio del tiempo en el que estuvo ministrando Ageo. Ageo empezó su primer mensaje el 29 de agosto, si lo trajéramos a una fecha actual, y dio su último mensaje el 21 de diciembre. Realmente toda esta palabra fue en un lapso en un lapso muy corto. El hecho de que el libro sea pequeño y el lapso de tiempo sea corto no significa que sus implicaciones no fueran eternas. Y es lo que no podemos perder de vista. Implicaciones eternas que afectan nuestra vida en el tiempo de hoy. Porque como en los días de Ageo, nosotros enfrentamos situaciones similares en el tiempo en el que estamos viviendo. Hoy, el pueblo de Dios muchas veces estamos enfrentando situaciones similares a las de ellos. Desánimo en el corazón, ¿cierto? Y muchas veces lo que se escucha en los labios de muchas personas es: yo no estoy desanimado con el Señor, pero tengo desánimo, ¿cierto? Tengo desánimo, pero en cierta manera, aunque decimos no tener desánimo con el Señor, estamos encontrando como que la vida me ha ido cansando, como que estoy harto de muchas cosas. Aún podemos llegar a estar hartos de la vida religiosa, crea. Yo me encuentro con muchos pastores con los que uno habla y tienen más deseos de dejar de ser pastores que de seguir enseñando la palabra, ¿cierto? Alguna vez estábamos sentados con alguien y compartíamos, y la forma en como la otra persona expresaba ser pastor
producía más desánimo que ánimo. O sea, uno lo escuchaba y uno decía, qué pereza ser pastor. O sea, si es para pasar todas sus tristezas, todos sus dolores, todos sus desánimos, toda su frustración, yo no quiero ser pastor. O sea, si eso es ser pastor, yo no quiero ser pastor. El pastor expresó todo eso, ¿cierto? Aquel día Dios nos permitió una conversación muy bonita para entender que cuando Dios no es la plenitud del corazón, todo lo que yo haga termina convirtiéndose en una frustración para el corazón, por bueno que sea. Porque la plenitud del corazón del ser humano tiene que venir única y exclusivamente de parte de Dios. Y no puede ser lo que yo hago lo que me llena. Lo disfruto mientras lo hago. Yo tengo claro que si Dios me tiene para vivir muchos años y no ha sido el rapto, un día voy a estar viejito y ya no voy a estar predicando en la iglesia, ¿cierto? Muchos dirán, ya su mensaje está desactualizado, necesitamos gente con un nuevo ánimo, no sé, ¿cierto? Y entonces, si yo no entiendo que mi plenitud es el Señor, entonces el día que ya no esté pastoreando, entonces me voy a sentir completamente frustrado y amargado, y me voy a sentir, porque el día que ya no sea pastor, con toda seguridad ya nadie me llama, ya nadie me escribe, ya nadie pregunta por mí, entonces voy a estar ahí amargado, Señor, y todo el tiempo que serví, y nadie me llama, nadie da las gracias, nadie se acuerda de mí, pero porque hice de la fuente equivocada lo que producía ¿qué? La plenitud de mi corazón. Porque ciertamente lo que llena el corazón es el Señor. Que un momento cuando así nadie se acordara de nosotros y fuéramos echados en el olvido, que pudiéramos estar ahí sentados y diciéndole, Señor, pero lo que me alegra es que el tiempo que me tuviste haciendo, Señor, tú me tuviste haciendo tu voluntad, Señor. Y si eso era lo que querías en ese momento, gloria a tu nombre. Entonces lo que empiezo a recordar y a disfrutar es que Dios me tuvo haciendo su voluntad. Y entonces así ya no tengo quejas ni reclamos. ¿Dónde? En el corazón. Porque vivimos en medio de la generación que aún como cristianos más descontento tiene dentro de su corazón. Y más descontento. La generación que tenemos más facilidades ¿en quién? Más facilidades en todas las cosas. Pero muchas veces tenemos mayor descontento dentro de nuestro corazón. De manera que el Señor aquí empieza a hablarle de manera particular e importante a un hombre, que necesitamos notar por qué le habló a este hombre, ¿cierto? En el versículo que iniciamos, verso 4, dice que le empieza a hablar a un hombre llamado Zorobabel, ¿cierto? Zorobabel, y no lo vaya a perder de vista, porque más adelante vamos a volver a encontrarlo y el Señor ya deja de hablarle como a todo el pueblo y empieza a hablarle directamente a Zorobabel. Y solamente vamos a entender como todo el lenguaje de toda la carta de Ageo cuando entendamos lo que Dios quería hablarle allá al final al Zorobabel, porque finalmente nos va a hablar a todos y cada uno de nosotros en el corazón, porque como Zorobabel vamos a tener una necesidad de abrazar lo que Dios tiene dispuesto para nuestras vidas. Nosotros estamos viviendo en tiempos complejos y tiempos de mucha zozobra. Nuestra misma nación está en mucha zozobra por muchísimos aspectos. Aspectos económicos, aspectos políticos, aspectos sociales, en todos los aspectos. Hay un detrimento fuerte, ¿cierto? La cantidad de nada más suicidios que hay solamente por hablar en nuestra ciudad, ¿cierto? La cantidad de cosas que se levantan ahora, ver cosas que antes no afectaban a nuestra nación y cómo han empezado a afectar, ¿cierto? Ya vimos cómo ayer estaba cerrada la isla de San Andrés, corriendo un gran peligro, enfrentando cosas que antes no enfrentaban, y vemos como cada día todo eso genera mucha incertidumbre dentro del corazón. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué serán los días que vienen? ¿Cómo irán a suceder las cosas? Pero ciertamente hacia afuera el mundo está mirando de esa forma porque el mundo no tiene la seguridad en qué apoyarse y el mundo quiere buscar por sí mismo la explicación de muchas cosas, pero el mundo en sí no quiere volver la mirada al Señor. El asunto es que Dios necesita guiarnos a este pueblo suyo que muchas veces nos hemos llenado de mucha incertidumbre
en el camino. Y nos estamos preguntando qué irá a pasar, qué será de nosotros, cómo será nuestra vida, qué irá a pasar con todos estos acontecimientos, y a veces terminamos más con la mirada puesta en los acontecimientos que en el Dios de los cielos, que en el Creador de todas las cosas. Y muchas veces hay preguntas. Yo me he encontrado en charlas que uno tiene con los hermanos, y muchas veces los hermanos tienen preguntas como: ¿sí se cumplirán los planes de Dios? Las promesas de Dios sí serán prosperadas en mi vida, sus promesas se realizarán. Miro las condiciones y no veo como que todo esté para que las cosas de Dios se cumplan dentro de mi vida. Si va un momentico a Primera de Crónicas 17, verso 3, vamos a devolvernos un poquito en la historia para poder entender lo que pasaba en el pueblo de Israel, ¿cierto? Porque no olvidemos, nosotros tenemos que entender lo que Dios está haciendo no a la luz de las circunstancias, sino a la luz de la palabra de ¿quién? A la luz de la palabra de Dios, ¿cierto? Porque las circunstancias son variables, pero la palabra de Dios permanece la misma ayer, hoy y por los siglos. Y en Primera de Crónicas vamos a leer varios versículos ahí, porque sí quiero que podamos tomar lo que hay ahí con claridad. 17:3, por favor, si me acompañan allí, porque es una palabra, y miremos esa palabra de dónde procede, de dónde viene, esa palabra de dónde se origina, porque dice, verso 3, en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo. Vino una palabra clara de parte de Dios, ¿cierto? Un mensaje claro. ¿Qué decía este mensaje? Así ha dicho Jehová: tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David. ¿Cuál es el anhelo de David? Que había venido a construir una casa al Señor. Por tanto, verso 7, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad los consumirán más, como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos sus enemigos. Te hago saber además, y mire lo tremendo de esto, cómo el Señor cambia todo lo que David estaba esperando. El anhelo de David es: yo quiero hacer una casa para el Señor. Y el Señor le dice: tú no me edificarás casa. Y ahora el Señor le dice: yo te edificaré casa. Y cambió el asunto, porque el anhelo de Dios es hacer la obra. El anhelo nuestro muchas veces ha sido hacer en nuestras fuerzas lo que solamente Dios puede hacer o puede realizar. Esto me parece hermoso. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Verso 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Y le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su rostro será firme para siempre. Y vemos la promesa del Señor. Dios le dice a David:
tú no me edificarás casa, yo te voy a edificar ¿qué? Y la casa que voy a edificar, la va a edificar uno de tus hijos, ¿cierto? Y como nosotros no olvidemos que nosotros tenemos es un pensamiento inmediato, entonces yo de una vez quiero mirar cómo se va a construir. Y casi siempre empezamos a relacionar que la promesa de la que Dios estaba hablando se relacionaba con Salomón, porque Salomón después edificó una casa. Pero cuando lees detenidamente el versículo te vas a dar cuenta que a la casa a la que se estaba refiriendo no era la que iba a construir Salomón, porque el Señor le estaba diciendo que ese hijo de David, que iba a venir de la descendencia de David, iba a reinar para siempre. Y yo leo que el reinado de Salomón se terminó. De manera que no estaba hablando de Salomón, porque el Señor dice que Él no habita en templos hechos por manos de ¿quién? Por manos de hombres. Y entonces hay esa promesa, un descendiente de David va a ser el que va a ser rey, el que va a estar gobernando y va a estar en ese reinado para siempre. Y si volvemos al tiempo de Zorobabel, nos damos cuenta que en el tiempo de Zorobabel ya ellos pueden estar mirando las condiciones y decir, ¿cómo será posible esto? Si ya llevamos varios años, regresamos después de 70 años de cautiverio y hace 70 años terminó el último descendiente de David, el último rey que había, murió. Ahora el rey que hay sobre nosotros, primero estuvo Nabucodonosor y ahora están Darío de los medos y de los persas. ¿Cómo es posible que se pueda cumplir que Dios levante quien gobierne sobre nuestras vidas? ¿Cómo levantará ese rey justo? Y aparte de eso ellos miraban y las condiciones no se daban, porque eran un pequeño pueblo que estaba subyugado, y si iban a mirar hacia el futuro, desde el presente que estaban viviendo, iban a encontrar que el futuro iba a estar muy difícil, porque después de los medos estuvieron bajo el dominio de los griegos, y después del dominio de los griegos estuvieron bajo el dominio de los romanos, ¿cierto? De manera que pareciera que todas las condiciones están dejando ver como que la promesa de Dios no se va a ¿qué? No se va a cumplir, no va a pasar. Y es una gran enseñanza para nosotros, porque nosotros muchas veces miramos es el presente para desde el presente fijar el futuro, y Dios lo hace al revés. Dios dice, yo quiero que mires el futuro para que entonces te afirmes en el presente. Hace un cambio en la manera en como nosotros vamos a mirar, porque si miramos nuestro presente y tal vez el presente de nuestras vidas, ¿cierto? Muchos de nosotros que podamos decir, yo sé que debo amar a Dios con todas mis fuerzas, pero no lo estoy amando así. Sé que debería estar enamorado por Dios, pero a veces estoy orando y oro por orar. Oro porque sé que soy cristiano y debo orar, pero no siento como que estoy orando y no siento como que se me está derramando mi corazón. Es más, me siento atraído más por muchas cosas que por pasar el tiempo necesario con el Señor. Hemos perdido fuego en muchas cosas, y miramos las circunstancias y miramos todo lo que hoy acontece al presente y nos preguntamos entonces si será posible que Dios vaya a cumplir, como se pudiera preguntar Zorobabel en su momento. ¿Será posible que lo que Dios prometió se cumpla? Si las circunstancias no me muestran como que realmente todo esto fuera a suceder. De manera que el Señor va a dejarle ver algo con mucha claridad a Zorobabel. Pase al versículo del capítulo número 2, versículo número 20, 2:20 de Ageo. 2:20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Y mire que aquí ya el Señor no le habló a todo el pueblo, sino que se enfocó directamente en Zorobabel. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel,
hijo de Salatiel. Y mire cómo ya se refiere a él. Antes se refería como el gobernador, ahora lo llama mi o siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Y el Señor entonces va a empezar a hablar al corazón de Zorobabel, como necesitamos que hable al corazón de cada uno de nosotros. Y al corazón de Zorobabel, porque él ya miró las circunstancias, y todas las circunstancias lo llevan a preguntarse si será posible que los planes de Dios se cumplan. Si lo que Dios tiene como propósito con mi vida se cumpla. Ahora, ¿qué tenemos que tener claro? Que una cosa son tus propósitos y otro los de Dios. Porque si muchas veces lo que está viendo es que lo que tú quieres no se cumple, ¿cierto? Dios no ha garantizado que todo lo que tú quieras se va a cumplir. Él ha garantizado que todo lo que Él quiere en tu vida se va a cumplir. ¿Qué es qué? Que es diferente. Todo lo que Él quiere para tu vida se va a cumplir, mis amados. ¿Por qué? Porque encontramos aquí un primer mensaje que Dios le va a decir a Zorobabel. No olvidemos que el Señor dice que lo puso como anillo ¿en qué? En su mano. Y para la cultura de los persas en ese momento, no olvidemos que el anillo representaba como aquello con lo que se sellaba algo que era incambiable. Recuerda que uno de ellos fue el que cogió su anillo y puso el edicto de que nadie buscara durante 30 días a cualquier dios. Y cuando le fue anunciado que Daniel estaba orando y le dijeron, él dijo, pero ya una vez se puso el sello del anillo, eso es que irrevocable, no se puede cambiar la que. Y el Señor está diciendo, aquí hay algo que yo quiero hacer con mi siervo, y lo que yo quiero hacer es irrevocable, o sea, va a suceder, porque no depende de la fuerza del hombre, depende del poder de quién, depende del poder de Dios. Y hay algo que nosotros necesitamos entender, amados, los planes de Dios se van a cumplir, sí o sí. Y si tú lees la historia de la Biblia, ¿cierto? Desde Génesis hasta donde nosotros vamos en la historia, nos vamos a dar cuenta que siempre los planes de Dios se han cumplido. Y se han cumplido en el momento de Dios, aunque las condiciones no parecieran, se cumplieron, porque lo que Dios se ha propuesto hacer, lo va a llevar ¿a qué? Lo va a llevar a cabo, lo va a llevar a cabo. Miremos aquí algunas cosas que parten de Dios. Estos versículos del verso 20 al 23 están llenos de verbos. Los verbos son acciones, ¿cierto? Pero en gramática el verbo es la acción, pero el sujeto es el que lo realiza, ¿cierto? En gramática de español, ¿cierto? Jugar es el verbo, pero el que realiza la acción es una persona. Y aquí hay una serie de verbos que quiero que me ayude a leerlos ahí en el verso 21. En el verso 21 dice, yo haré. Ahí en la parte B del verso. Habla sobre a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré. Si pasa al versículo 22 dice, trastornaré. Ahí más adelantico dice, destruiré. En el verso 23 dice, en aquel tiempo dice Jehová de los ejércitos, te tomaré. Y más abajo dice, te escogí. Y todos están en primera persona, donde el sujeto es ¿quién? Dios. Dios es el que está diciendo, vea, todo esto de hacer, de trastornar, de destruir, de tomar, de poner y de escoger, lo voy a hacer ¿quién? Como Dios lo va a hacer, lo que Dios ha dispuesto, se va a realizar, porque depende de quién, depende de Dios. Y ahí es donde se hace necesario que nosotros vayamos conociendo más quién es Dios, porque lo que Dios ha dicho que se hará. El mundo va a ir de mal en peor y no lo podemos perder de vista. Nosotros somos los que hemos querido tener la ilusión de que el mundo mejore,
Pero ¿qué dice la Escritura? Que cada día las cosas en el mundo van a ir de mal en peor. Las tinieblas cubrirán la faz de la ¿qué? Y nosotros lo vemos, cada día va de mal en peor porque cada día el corazón del hombre está más alejado de ¿quién? Está más distanciado de Dios. Pero también en medio de eso Dios ha traído una gran esperanza, que sobre nosotros saldría el sol de justicia, que Dios haría resplandecer su rostro sobre nosotros y su rostro sobre nuestras vidas. De manera, mis amados, que nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos pedirle al Señor certeza en nuestro corazón. La fe es la convicción, la fe es la certeza, pero necesitamos que el Señor afirme nuestro corazón en esto. La seguridad y la certeza de que nada ni nadie puede oponerse a los planes de Dios, que nadie puede frustrar las decisiones de Dios. Amado, tienen que quitarse o tenemos que quitarnos de la mente algo, ¿cierto? La gente muchas veces tiene el pensamiento de que el cristianismo es una lucha entre Dios y el diablo, y muchas veces han puesto como una mesa y ponen, cuando hacen pulsos, y ponen a un lado como a una figura de Dios y al otro lado una figura de Satanás, como echando un pulso. Jamás ha sido así y jamás será. Jamás ha habido un pulso entre Dios con nadie, porque nadie le puede hacer pulso a Dios. Es así de sencillo. Pero lo hemos perdido de vista, porque si nadie le pudo hacer ni le puede hacer pulso a Dios, porque Dios es el soberano sobre todo el universo. Cuando por allá en lo lejano una estrella se movió por la orden de Dios. Se movió por el poder de Dios, depende de Dios. Dios es el soberano. El único soberano de todo el universo es ¿quién? Es Dios. Números 23:19. Versículos muy conocidos, pero muchas veces poco meditados en nuestro corazón para una realidad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que, y ahí arrepienta no hace referencia a arrepentirse de pecado, sino a un cambio de opinión. O sea, que Dios tenía un plan y ya tiene otro plan diferente. Ahí hablas de que el pensamiento de Dios siempre es el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice acá, Él dijo, y pregúntese usted mismo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Y esto nos recuerda, ¿quién es el soberano del universo? ¿Cómo será el futuro? ¿Cómo lo decide el hombre? ¿Cómo lo deciden las naciones? El futuro será como lo decide Dios. Única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque Dios es el único ser que controla todas las cosas. Porque por eso es Dios. Y por eso es diferente de todos los demás. ¿Sí o no? Entonces, yo he encontrado de manera personal, ¿cierto? ¿Qué es lo que a uno lo estresa? Para mí, el origen del estrés, ¿cierto? Y el origen del estrés está en que a mí se me salgan las cosas de las manos, que yo no tenga control sobre ellas. Y si usted mira, cada vez que algo se me sale del control de las manos, me estreso. El origen es entender que yo no tengo el control. Y cuando empiezo a aceptar eso en mi corazón, Dios va librando mi corazón de ese agobio que el estrés va trayendo al corazón, que es entender que yo no tengo el control de quién. No tengo el control del tiempo, no tengo el control de las circunstancias. ¿Lo tiene quién? Única y exclusivamente quién. Dios. El hombre puede decir muchas cosas, pero el único que las puede cumplir es quién. Muchos planes puede hacer el hombre, pero la última palabra la tiene Dios, ¿cierto? Nadie de nosotros puede garantizar que mañana nos vamos a ver. Por eso Santiago dijo,
Muchos que eran necios porque decían mañana me levantaré y haré esto y aquello. Y no dicen si Dios nos da vida. Si Dios me permite amanecer vivo y si me da la capacidad de hacerlo. Porque no solamente amanecer vivo, sino que Dios me dé la capacidad de ¿qué? La capacidad de hacerlo. ¿Usted no ha visto que muchas veces hemos hecho planes y a nosotros nos tocó cambiar en el camino de planes? Que teníamos pensado el fin de semana hacer tal cosa y pasó un incidente entre la semana y tocó cambiar los planes del fin de semana. Un incidente que yo no esperaba me cambió los ¿qué? Amados, no hay un incidente que pase que cambie los planes de Dios. Porque Dios, al revés de nosotros, tiene el control sobre todas las cosas que suceden, sobre todas las cosas que hay, ¿cierto? De manera que miremos por favor Isaías 46:9, acompáñenme allí, Isaías 46:9. De manera que en las cosas de Dios no hay lugar para incertidumbre, no hay lugar para margen de error, para Dios no, porque en Dios todas las cosas son perfectas y en todas tiene una absoluta soberanía. Isaías 46 en el verso número 9 nos lleva a hacer un vistazo de todo lo que ha acontecido. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y ¿qué? Y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a ¿quién? Semejante a mí. Mire lo hermoso, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y ¿qué hará? Es el único ser, es que es más, ni siquiera el diablo puede decir que puede hacer lo que él quiere. Vale al libro de Job, cuando Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Y qué le dijo Satanás? Sí, pero mientras usted no dé permiso no lo puedo tocar. ¿El soberano es quién? El soberano es Dios. Verso número 11, que llamo desde el oriente al ave, de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo que, mira, lo que Dios ha dispuesto no se va a cumplir en un 20%, o en un 30%, o en un 70%. Las cosas nuestras sí, ¿sí o no? Nosotros hacemos promesas y cuando nos damos cuenta cuánto cuesta, nos echamos para atrás, nos patraciamos. Cuando nos damos cuenta cuánto nos cuesta lo que prometimos, ¿sí o no? Un día me pasó con alguien, tuve un impulso en mi corazón y le dije, camine que quiero comprarle una camisa, ¿sí? No sabía que iba a escoger la más cara, ¿cierto? Gracias a Dios ese día tenía la plata del arriendo y con lo del arriendo descompleté y pagué, ¿sí o no? Porque ¿cómo es el orgullo del hombre? Si yo dije que iba a gastar, ¿cómo va a quedar mal? ¿Sí o no? Y después me fui a la casa y dije, ¿por qué no le compré una tarjeta de regalo y se la di? si iba a comprar algo caro, pues ponía el resto. ¿Cierto? Pero en ese momento, claro, no hay que doblegar, no hay que mostrar que era frágil, ¿cierto? Así nos pasa. Y cuando nos damos cuenta que ofrecemos algo y después el costo que eso tiene, ya empezamos a echarnos ¿para qué? Para atrás. Pero Dios no. Dios desde antes de la fundación del mundo ya sabía cuánto le iba a costar rescatarnos, ya lo sabía. Y es más, con todo y eso dijo, amén, un amén de Dios. Se dio un amén desde antes de la creación del mundo, en el corazón de Dios. Lo voy a hacer y nosotros, gloria a Dios, ya tenemos la evidencia de que Dios ya lo hizo. De que lo que prometió, lo hizo. Ni en la tierra ni en el cielo existe ningún poder que pueda frenar lo que Dios quiere hacer, ni que lo pueda detener, ni hay nada que pueda frustrar los planes de ¿quién? Los planes de Dios. Isaías 40:15. Isaías 40:15.
He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Ahí el cubo es un balde. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí, hace desaparecer islas como polvo. Y miren lo tremendo. El Señor no está hablando de que tú no valgas nada para Él. Está hablando es de lo que el hombre en su naturaleza está incapacitado. Y está diciendo, si tú vas con un balde de agua, se te movió un poquito duro el agua, se cayó una gotica, un chorrito en el piso, el Señor está diciendo, mire, toda la fuerza de las naciones unidas en una sola son como ese chorrito de agua, comparados con el poder de quién. Ahorita está el ambiente tenso con lo que propone Rusia con una guerra nuclear y tiene amedrantado todo el mundo con esta situación. Pero con todo el poder nuclear que tenga, eso no deja de ser más que una gota de agua que cayó de un balde, comparado con el poder de quién. Porque aún nada de lo que ellos piensen hacer se podrá realizar sin el consentimiento de Dios, sin el permiso de Dios. Si en algún momento pudieron hacer algo, Dios en su soberanía, aunque yo no lo entienda, sabe por qué lo hizo y es justo, aunque yo no lo alcance a entender, porque Él es Dios soberano, justo, santo, perfecto en todas las cosas que hace. Y dice algo aquí, y mire lo tremendo de esto, porque coloca un ejemplo donde dice, o como menudo polvo en las balanzas. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha ido a la galería a comprar mercado en algún momento? Entonces resulta que usted llegó a la galería y le pusieron ahí, va a comprar unas manzanas, pero ha habido mucho movimiento y usted ve esas manzanas llenas de polvo. Entonces el que se las va a vender cogió esas manzanas todas llenas de polvo y las puso en la balanza. Entonces le dice, espera un momentico, hágame un favor, quítemele el polvo a esas manzanas porque si no me cuestan más. ¿Sí o no? Eso es un pensamiento tonto. Así las limpian, pesan lo mismo. Eso es lo que está diciendo el Señor. El polvo en una balanza no añade ni quita. La fuerza del hombre no añade ni quita. Es la de Dios. Es lo que el Señor está diciendo. Y pareciera como lógico el pensamiento, pero cuando ya lo llevamos a la realidad, nos damos cuenta. Porque Dios nos está llevando a que pensemos es quién es Dios. A veces muchas cosas no han sucedido porque no hemos contemplado quién es Dios. Y como no contemplamos quién es Dios, seguimos caminando en nuestra fuerza, seguimos en nuestra capacidad. De Hebreos 11:27, recordamos algo bien tremendo que le pasó a Moisés. A Moisés. Porque no olvidemos que Dios tenía un propósito con Moisés. Pero en determinado momento Moisés quería hacer el propósito de Dios en su fuerza y en su sabiduría. ¿Recuerdan que salió y encontró a un egipcio y a un israelita peleando y mató al egipcio? Y después encontró a dos israelitas peleando y de una vez le sacaron en cara al muerto. Nos va a matar como hizo con el otro, ¿cierto? A causa de eso tuvo que haber salido, ¿qué? Huyendo. Pero mire el Señor este testimonio que deja aquí de tremendo en el Hebreos 11:27. Dice, por la fe, refiriéndose a Moisés, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. En ese momento, ¿cuál era el rey fuerte? ¿Cuál era el que mandaba humanamente? El faraón, ¿cierto? ¿Y qué pudo entender en ese momento? Que su vida no estaba en las manos de faraón, que su vida estaba en las manos de Dios. Como dice ahí, no temiendo de la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Como viendo al invisible. El único que puede decir con total certeza que nos puede guiar aún más allá de la muerte es Dios. Es el único, ¿cierto? Y fíjese que a veces nosotros, aún en esto, muchas veces nos echamos muchas cargas encima porque no dejamos que Dios sea Dios. Lo tenemos como Dios en nuestros labios, pero no dejamos que Dios sea ¿quién? Sea Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Yo amo a mis hijos,
¿cierto? Pero yo tengo que entender que por más que me esfuerce, yo no los puedo cuidar. Puedo hacer cosas que corresponden a la responsabilidad que Dios me asignó, ¿sí o no? La mayor responsabilidad que Dios me asignó con ellos no es darles ropa, no es darles comida. La mayor responsabilidad que Dios me asignó a mí es modelarles a Cristo. Y es el mayor tesoro, ¿sí o no? Que podemos dejar sembrados ¿en quién? En nuestros hijos. Pero sucede que ellos van creciendo y cuando uno está pequeño, pues usted a todo el momento está al tanto ¿de quién? De sus hijos. Pero cuando van creciendo, usted ya no puede estar a toda hora detrás ¿de quién? ¿Sí o no? De ellos. Y si usted empieza a vivir dependiendo de dónde están, qué hacen, con quién estarán hablando, se le va a volver una agonía en el corazón. Y una agonía en el corazón porque usted está considerando que si usted a todo momento no está al lado de su hijo, entonces su hijo no va a estar guardado. No, el único que puede estar a todo el tiempo al lado de su hijo es Dios. Camilo ya está trabajando y está en la universidad y han cambiado mucho las cosas en la casa. Antes nos veíamos mucho, compartíamos todo el tiempo juntos. A veces sale a las 5 de la mañana a trabajar y vuelve a entrar a las 10 de la noche. Y llega tan cansado que llega, se asoma, saluda y se despide de una vez. ¿Cierto? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Seguir acompañándolo, pero seguir confiando que donde esté, Dios lo guarde. Que Dios le dé la fortaleza cuando aparezcan las malas compañías, le dé firmeza de decir no. Porque Él no está en que yo esté al lado, Él no está en que Dios le haga firme su corazón. Y ahí como padre yo tengo que empezar a confiar ¿en quién? En el Señor. Tengo que confiar en el Señor y les han pasado cosas. Y cosas que nos ponen humanamente a sufrir. Alguna vez nos pasó un incidente enseñándole a coger la buceta. Él iba a entrenar fútbol allá al pie del lado del estadio, en la cancha que hay ahí al pie de la Universidad de Caldas. Lo llevamos y allá le dejamos para el pasaje y le indicamos, cuando salga, sale a la avenida paralela y mira una buceta que diga Hospital de Caldas, esa es la que coge y se va, ¿cierto? Nosotros creímos que el mensaje era claro, pero nosotros realmente dejamos el mensaje mocho. Porque no le dijimos, cuando salga, pásese a la acera del frente, porque es que las bucetas que vienen para acá también dicen Hospital de Caldas, las que vienen del centro, dice Hospital de Caldas. Entonces dice que ya pasó por el Hospital de Caldas. Entonces él salió ahí y cogió la buceta que decía Hospital de Caldas y empezó a echar por allá para Aranjuez. Y cuando ya iba por allá abajo, él iba asustado, y aparte eso ya eran como las 8 de la noche, era la primera vez. Y por allá cuando él vio todo eso tan extraño, se bajó y le tocó casi subirse caminando todo eso hasta volver a llegar casi al estadio, ¿sí? No había dónde llamarlo, no tenía celular, no había dónde comunicarse, no sabíamos dónde estaba. Fuimos hasta la cancha estaba sola, todo eso estaba apagado. Fue un tiempo de angustia, ¿cierto? Él salió hasta allá y finalmente por allá habló con un taxista y lo trajo hasta ahí, un policía, lo trajo hasta ahí, hasta la casa. Y cuando llegó y entró y le vemos todo esto, la pantaloneta ensangrada, o sea, todo lo que se perdió, llegó con la pantaloneta ensangrada. Entonces la mente humana, ¿dónde los lleva uno a pensar? Violaron al niño. Humanamente eso es lo que uno piensa, ¿cierto? Pero resulta que él le había salido como un granito por aquí y se le había estallado y le botó sangre. Entonces, pero empapó pero todas las condiciones se unieron para uno formarse un asunto, ¿cierto? Gloria a Dios que nos permitió aprender del asunto, pero eso no significaba que entonces el niño no vuelve a salir a coger buceta porque se perdió. No, hay que aprender y hay que seguir confiando en el Señor porque no podemos limitar, ¿cierto? Y después le pasó a Camila, ¿cierto? No quería dejar al hermanito solo. Empezó a hacer las prácticas de 11 y entonces había que llevarla allá al barrio San José, a un CDI. Entonces iba allá y atendía a niños. Y un día le dejamos para el pasaje, pero nos pasó otra vez lo mismo. Lección no
no aprendí la lección repetida. Camila, salga y coja cualquier buseta que diga hospital. Pero se me olvidó decirle también, pase al frente. Entonces ella salió de ahí, cogió la buseta que decía hospital, pero la que iba de aquí para allá. Y se montó, y la buseta bajó por la Francia, siguió ahí para abajo, iba llegando por ahí a una vereda que se llama La Aurora. ¿Cierto? Por allá iba a llegar. Hasta que la buseta llegó y paró, y ella ahí toda asustada, y el señor le dijo, niña, ¿para dónde va? Voy para el hospital de Caldas. No, niña, ya se le acabó el pasaje, bájese porque ya llegamos. Gracias a Dios llevaba otro pasaje y el mismo Señor la ayudó a despachar en otra buseta y se vino, ¿cierto? Pero fíjense, todas las situaciones que vamos aprendiendo. Pero ¿a dónde tiene que estar nuestra confianza aún en eso? Porque Dios es el que tiene el poder de guardarlos, no soy yo como quien. Yo como padre tengo una responsabilidad, pero en esa responsabilidad tengo que aprender y si no se van a volver un tormento mis hijos, porque si salió ahora y dónde está y qué hace y con quién está, y entonces empiezo a vivir una angustia y estoy ignorando a Dios. Yo no puedo estar en todo lugar, yo no puedo estar en todo lugar viendo qué ellos hacen, pero Dios sí. Y puedo confiar en que Dios tiene aún el poder para frenarlos. Alguna vez escuché una historia que me pareció bien tenaz frente a esto, porque había una mamá que tenía una niña y su hija entró como en un tiempo de rebelión frente a las cosas de Dios y no quería como buscar de las cosas de Dios ni nada. Y un día hizo un plan con las amiguitas porque venía un grupo como de rock y le dijo mentiras a la mamá y se fueron para el concierto del grupo de rock. La mamá quedó en la casa convencida de que su hija estaba haciendo tareas, pero ella ya aprovechó su tiempo y estaba con Dios y ponía en las manos de Dios la vida de su hija. Señor, pues tú eres el que la puedes guardar donde quiera que esté, Señor, yo no, permíteme confiar en ti, ¿cierto? La niña en la situación en la que estaba llegaron y se metieron hasta el camerino del grupo de rock. Cuando iban a entrar, el manager les dijo a las niñas que iban entrando, las dejo entrar con una sola condición, que tengan relaciones con los músicos. Y la niña dijo, listo, háganle. E iba para adentro la niña. Empezaron a pasar las otras niñas y cuando ella llegó, el señor se quedó mirándola y le dijo, niña, ¿usted cuántos años tiene? 21. Pero usted aquí no puede entrar. Y se agarró a llorar y le hizo escándalo al señor porque no la dejaba entrar. A acostarse allá con... Se devolvió llorando, enojada, no la dejaron entrar. Cuando llegó a la casa y se encontró con la mamá, ya Dios en el camino le había tocado el corazón y le había hecho reflexionar a ella de cómo Dios la había... Llegó y le contó a la mamá y la mamá cayó de rodillas diciéndole, Señor, mientras ella estaba por allá donde yo no la podía cuidar, tú me tenías aquí, delante de ti, entendiendo que tú eres el que la puedes cuidar y que aún tú eres el que puedes poner freno. Porque necesitamos entender quién es Dios en nuestro caminar. Y es lo que le está diciendo el Señor a Zorobabel. Necesitas saber que yo lo haré. Yo destruiré, yo te pondré como anillo, será mi autoridad la que hará todas estas cosas de una manera que sobrenatural. Vemos otro aspecto aquí importante. Vaya conmigo a Sofonías, capítulo número 3. En el versículo número 9. Sofonías, capítulo número 3, verso 9. Nos permite ver que lo que Dios prometió antes se ha ido cumpliendo y se cumplirá. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas, y estaba hablando de la simiente de Abraham. Y ya después nosotros tenemos claridad de que la simiente de la que estaba hablando no era Isaac, de que la simiente de la que estaba hablando era ¿quién? Cristo, que en Cristo iban a ser benditas todas las ¿qué? Las naciones de la tierra. Se cumplió la promesa de Dios, ¿cierto?
se cumplió la promesa de Dios. Y dice acá en Sofonías 3:9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y uno empieza a ver esto tan glorioso de la obra de Dios, de la obra de Dios en mi corazón, porque ya Dios me va llevando a dejar de mirar hacia afuera y a empezar a mirar hacia adentro, porque de afuera tenemos presiones. Hoy en día tenemos una cantidad de presiones, pero las mayores luchas las estamos viviendo aquí adentro, en el corazón. Es donde estamos viviendo las mayores luchas y las que más están golpeando ¿qué? Nuestras vidas, y las que más están golpeando nuestro caminar, nuestro entrar, nuestro salir. Pero aún en todo esto Dios nos recuerda, no olvidemos que la pureza de labios habla de lo que Dios va a hacer en el corazón, de lo que Dios va a hablar en el interior. No olvidemos siempre que el Señor, cuando allí se presentó delante de Dios Isaías en la visión que Dios le da, él dice: yo soy un hombre de labios, porque estaba hablando de la condición en la que él estaba. Y ahora el Señor es el que dice, él puede cambiar toda esa condición en la que mi corazón ¿qué? Se encuentra, especialmente frente a quién, especialmente frente a Dios. No olvidemos, por lo que más decaemos es por quién es Dios en mi corazón. Cuando Dios fortalece nuestra vida, Dios nos permite ver todas las situaciones de una manera muy diferente, desde una óptica muy diferente, y aún podemos entender cómo aún todas esas cosas que pueden ser dolorosas, Dios las puede convertir o las puede encaminar para bien del cumplimiento de su propósito para nuestras vidas, dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Nosotros nos acercamos a la mayor rebelión que el ser humano haya tenido frente a Dios. Hacia allá apuntan los gobiernos de todo el mundo. Los hombres han creído que por aprobar leyes humanas, entonces las leyes hacen que sea aprobado su estilo de ¿qué? Su estilo de vida, ¿cierto? Y entonces hoy vemos lo que en el mundo se llama la agenda LGTBI, y ya ahora tiene más cosas, la LGTBI, por ahí encontréis que el Q+, le agregaron otras dos. El Q es una palabra en inglés que es queer, no sé si se lea queer, es QUERR, y eso es lo que significa es raro, o sea que haya, que el que sea lesbiana, homosexual, travesti, eso, el que sea raro, donde ya no cabe ninguna de esas, otra, y le pusieron el más por si aparece otra cosa que ya no está contemplada dentro de. O sea, ¿qué visión tiene el mundo del degeneramiento del ser humano? Pero el asunto es que hoy en día se está patrocinando eso aún desde el gobierno, desde el gobierno. El mismo gobierno ha ido suspendiendo las clases de religión y han ido metiendo, ¿cierto? Ya hoy en día a un niño desde el jardín, ¿cierto? Le están diciendo que él sea el que decida si es niño o es niña. ¿Qué le gustan? Cosas de niña para saber si usted es niña, o le gustan cosas de niño para saber si es niño. No se está haciendo la labor encargada por Dios a nosotros. Dios nos dio un hijo varón, y lo que nosotros tenemos que hacer con ese hijo varón es afirmar en él la masculinidad con que Dios lo hizo, y en una niña afirmar la feminidad con que Dios la hizo. Y en todo ese proceso de crecimiento se va afirmando eso con la sabiduría de ¿quién? Con la sabiduría de Dios, ¿cierto? Pero se deja hoy a libertad. No olvidemos, la mayor responsabilidad de la enseñanza espiritual es de los padres. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, vamos a iniciar ya la escuela dominical para los niños. Pero eso no significa que la responsabilidad sea de la iglesia.
colaboramos en el proceso, pero la responsabilidad está en casa. Dios le dijo aún allá en Deuteronomio 6, estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos, estando en tu casa, al acostarte, al levantarte. Pero más que estar una repetición de palabras, es modele que tu vida está rendida a los pies de Cristo. Aún mi vida puede estar rendida a los pies de Cristo en un error. Y parece ilógico, pero mire que muchas veces les puedo enseñar a mis hijos de Dios en un error que yo cometí. Porque tal vez en algún momento tomé una decisión equivocada. E ir y hablar con ellos y poder pedir perdón y reconocer que me equivoqué, en medio de eso le puedo estar enseñando de Dios. Porque no estamos hablando de personas que no se equivoquen, sino de personas que puedan reconocer su fragilidad y su dependencia de Dios en todos los aspectos de su caminar, en todos los aspectos de su vida. Vayámonos un poquitico para finalizar y no alargarnos tanto hacia Zorobabel. Él le termina diciendo: Zorobabel, mi siervo, ¿cierto? Y hasta ahora lo que hemos conocido de Zorobabel, por lo menos en lo que hemos leído en estas enseñanzas de estos domingos, es que era gobernador ¿de quién? De Judá. De pronto alguno ha estudiado más de la vida de Zorobabel, ¿cierto? Pero le voy a dar un nombre de un familiar de Zorobabel que de pronto lo pone a usted ya más ubicado. Zorobabel era nieto de Joacín. Quedamos en las mismas, ¿cierto? Pero cuando vas y miras, Joacín es uno de los últimos reyes de la línea de David. De manera que él es descendiente, porque no olvidemos que Dios le había dicho a David: de uno de tus hijos voy a levantar un rey, y él me edificará ¿qué? Casa. ¿Y qué se le está diciendo a Zorobabel? Edifique casa. Pero la casa que va a edificar, la va a edificar por la promesa ¿de quién? Por la promesa de Dios. De manera que Zorobabel corresponde a la línea de David. A veces hay cosas que a uno le parecen como sin sentido en la Biblia, pero solo en una enseñanza como esta cogen un poco de sentido y claridad. Va conmigo a Mateo 1, por favor. Ya vamos a terminar por hoy. Mateo, capítulo número 1. En todo el capítulo número 1, ahí se habla de la genealogía, ¿cierto? Y a veces uno dice que es que Adán tuvo a tal y a tal y tal, y uno se va por ahí y no le encuentra como sentido, y a veces más bien uno se pasa la lectura de todo eso y cuál era el último nombre para empezar el mensaje, ¿cierto? Pero si tú ubicas ahí en el verso número 12, mire lo que dice. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a y Salatiel a Zorobabel a Abiud, y empieza a hacer una lista de nombres hasta que llega ¿a quién? A Cristo. De manera que cuando le está hablando a Zorobabel, Dios está pensando en Jesús, y la promesa que le está haciendo es sobre Jesús. Y al que va a poner como anillo de autoridad en su mano no es a Zorobabel, sino a Jesús. Y a Zorobabel lo va a poner en Jesús, que es diferente. De manera que el Señor le está diciendo: mi promesa se va a cumplir, no como ustedes lo piensan. Ustedes están pensando en un rey natural que venga y edifique una casa como la de Salomón. Por eso edificaron esta casa y no la ven. Pero el que me va a edificar la casa. Por eso Jesús mismo, cuando estuvo, miró el templo, y mirando el templo que había reedificado Herodes, dijo: si destruyeres este templo, en 3 días lo reconstruiré. Y no estaba hablando de esa edificación, estaba hablando de quién, ¿cierto? Y de cómo él era el que iba a construir el templo. ¿Para quién? Porque por eso el Señor le dijo a David: tú no me construirás templo, yo te haré casa a ti. Porque estaba pensando en quién. Ha utilizado Dios las figuras del templo de Salomón, la figura del tabernáculo, para mostrarnos su deseo de habitar en medio de quién, en nosotros. Pero en Jesús, Dios nos ha llevado a profundizar y entender que el verdadero templo es Cristo.
Y cuando somos puestos en Cristo y la vida de Cristo nos impregna, entonces es donde somos piedras vivas en la edificación que Dios ha hecho. De manera que todo es edificado no con la capacidad del hombre, sino con la presencia de Dios. Y así como estuvo su espíritu en el desierto y como le dijo a Zorobabel, mi espíritu estará con ustedes, nosotros podemos tener el testimonio de que el espíritu no solamente está con nosotros, sino está en nosotros. Y está en nosotros para ponernos en ese contacto con quien es Dios, para que nuestra confianza no esté puesta en nosotros, sino en el poder maravilloso de el Señor. En Cristo se cumplió la promesa de Dios a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las. Y en Cristo se cumplió la promesa de Dios a David: un descendiente tuyo me edificará ¿qué? Me edificará casa. De manera que el Señor, con todo lo que le estaba diciendo a Zorobabel, estaba diciendo: ánimo, que lo que yo me he propuesto hacer en ti lo voy a llevar hasta el final. Pablo lo expresó: aquel que comenzó en nosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará todos los días. ¿Hasta el día de qué? Hasta el día de Jesucristo. Voy a leerles unos versículos acá para terminar. No necesitan buscarlos, se los voy a leer rápidamente, porque todos nos recuerdan una y otra vez el mismo mensaje de Dios que no cambia para nosotros. El Señor se acercó a un hombre llamado Abraham, lo escogió, lo llamó y lo acercó a él, y le dice en el 15:1 de Génesis: después de todas estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Y sabe cuál era el galardón de Dios para Abraham? Él mismo. Qué hermoso. Deuteronomio 31:6 dice la escritura: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:8: y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Isaías 41 en el verso 10 dice una y otra vez el Señor diciendo: no temas. El único que nos puede librar del temor es Dios con su perfecto amor. El perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. Y Dios, a través de Cristo, lo que ha hecho es mostrarme cómo Él me ha amado, y su amor es la seguridad de mi corazón. No temas, 41:10, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No olvides esto en el día difícil, donde se te fueron las fuerzas, donde algún dolor, alguna tristeza fueron mayor que tu voluntad. Dios te recuerda de una manera muy especial: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Isaías 41:13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo en medio de toda mi fragilidad. Isaías 43:1: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Y dónde hizo el Señor brotar esas palabras con la mayor intensidad? En la cruz del Calvario. Porque desde el lugar donde Él nos podía destruir, nos estaba llamando a la vida, nos estaba volviendo a la vida. Isaías 44:2: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Y no olvidemos que le dijo a Zorobabel allá terminando, que le había puesto como anillo, y le dijo: porque yo te escogí. Y nos escogió
para hacernos aceptos en el amado. Nos escogió para hacernos linaje suya, para que hoy podamos decir y diga: Señor, soy tan frágil, me desborono, me desbarato, decaigo ante tantas situaciones, Señor, pero tú me escogiste para ser mi fortaleza, para ser mi ayudador, para ser el que me sustenta, para ser el que empezó la obra en mí y el que la va a terminar. Y la obra de Dios no terminará solamente en los días que estén sobre la tierra. Cuando terminen nuestros días sobre la tierra, cambiará todo esto corruptible en incorruptible, y entonces nos llevará a ver su gloria en una plenitud extraordinaria. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, porque necesitamos, Señor, que seas tú el que afirmes nuestro corazón y seas tú el que afirmes nuestras vidas en esta realidad gloriosa de tu amor sobre nuestras vidas, Señor amado, en esta realidad incomparable de que nos has atraído con cuerdas de amor. Desnudaste la condición de Zorobabel, de cómo su corazón estaba perdido en las prioridades, perdido en lo que podía satisfacer su corazón, pero tú le despertaste y le despertaste para que él pusiera la mirada en ti y pudiera ver todo lo que tú ibas a hacer en él. Señor, despiértanos para que podamos mirarte a ti y podamos ver todo lo que tú vas a hacer en nosotros. Ya hiciste una justificación extraordinaria en la cruz del Calvario, pero todos los días estás haciendo una transformación gloriosa de nuestras vidas, Señor amado. Aparece mi fragilidad, pero en ella aparece tu poder para sustentarme. Me desborono, decaigo, pero tú, Señor, me levantas, Señor precioso. No porque yo lo merezca, sino porque tú eres grande en misericordia, para que pueda ver como lo vio Zorobabel. Me atrajiste ante ti con unas cuerdas de amor incomparables y maravillosas. Me trajiste ante tu trono, me trajiste ante tu presencia, me atrajiste hacia tu corazón.